Buenos días, yo soy entonces María Fernanda Álvarez. Vamos a empezar a hablar de anemia, no un enfoque en general de la anemia, sino más que todo lo que hacemos desde el laboratorio. De definición, pues tenemos que tener en cuenta los valores que se tienen para realmente decir que hay anemia en un paciente. Y lo más común que tenemos es que sea menor de 13 en hombres, menor de 12 en mujeres, pero vamos a tener algunas variaciones poblacionales como vemos dentro de esta gráfica. Para el enfoque inicial, entonces, cuando uno tiene una anemia, pues uno tiene que tener un hemograma completo, una historia clínica, un examen físico, y algunos postulan pues como adicional basal el conteo de reticulocitos para saber de dónde parte. Eso depende mucho de la bibliografía que uno lea para definir si partimos desde el conteo de reticulocitos o no, pero hay varias que lo parten así. Y si ustedes ven acá, entonces son dos exámenes de laboratorio lo que prima dentro del diagnóstico de anemia, y si ven la historia clínica y el examen físico también son muy importantes, pues vamos a hablar más que todo desde la parte de hemograma y la parte de conteo de reticulocitos. Cuando uno tiene anemia, entonces, uno puede tener anemia por tres causas grandes que van a ser pérdida de sangre o secuestro, aumento de la destrucción de glóbulos rojos o una disminución de la producción. Entonces, si nos vamos desde el enfoque de conteo de reticulocitos, entonces uno dice, bueno, el conteo de reticulocitos está bajo o normal, o está alto, y entonces si está bajo o normal, vamos a decir que hay una producción disminuida o ineficaz de eritrocitos y nos vamos a fijar en el volumen corpuscular medio. Si está alto, entonces vamos a decir que hay una pérdida excesiva de eritrocitos, que generalmente eso es por hemorragia aguda o hemólisis. Esto a grandes rasgos. Sin embargo, pues uno puede tener mezcladita desde las dos cosas. Yo puedo estar haciendo hemólisis y tener déficit de hierro. Entonces a veces el recuento absoluto de reticulocitos no va a ser tan eficiente. Por eso un enfoque inicial que uno puede tener y pues ya irse orientando. Entonces del volumen corpuscular medio, que es otra de las cosas que vamos a ver en el hemograma como para el enfoque general, vamos a tener un volumen corpuscular medio que sea bajo, normal o alto, que es lo que normalmente denominamos como una anemia microcítica, normocítica o macrocítica. Que en las microcíticas normalmente vamos a decir, bueno, yo tengo deficiencia de hierro generalmente, y aquí en microcíticas les quiero hacer el hincapié porque la mayoría de los hemogramas tienen de 80 a 100 para denominarlas como microcíticas en el volumen corpuscular medio, pero hay un estudio que hizo el doctor Campuzano del laboratorio hematológico donde 86-96 es el rango en el que está nuestra población. Entonces, si ustedes ven unos valores por debajo de 86 o por encima de 96, uno dice, bueno, entonces tiene micro o tiene macro. ¿Listo? Lo otro es que en las microcíticas a veces también pueden entrar las anemias de inflamación crónica porque pueden tener deficiencia de hierro concomitante, o las anemias sideroblásticas, que ya son menos comunes. En las normocíticas, pues uno lo que va a empezar a pensar más que todo es anemia de enfermedad crónica, y ya cosas más raras como una anemia plástica o mieloptisis. Y en las altas, pues lo más común que uno va a ver es deficiencia de folatos, pero hay otras causas que uno, si no encuentra deficiencia de folatos o de B12, tiene que investigar, como van a ser mielodisplásicos, hipotiroidismo, alcoholismo o anemia por enfermedad hepática crónica. Entonces, como dijimos que íbamos a partir de la parte de reticulocitos, con los reticulocitos es muy importante tener en cuenta que muchas veces nos dejamos llevar como, ay, sí, es que tiene reticulocitos mayorados porque es lo que nos reporta el laboratorio, y usted nunca se fijó cuándo es el índice de producción reticulocitario. ¿Qué pasa acá? Que realmente más que el conteo absoluto de reticulocitos, uno debería hacer una corrección de cuánto realmente yo debería tener reticulocitos. Si yo puedo tener 3 de reticulocitos con, no sé, 8 de hemoglobina, ¿cierto? Eso realmente no son tantos reticulocitos para el valor de hemoglobina que yo tengo. Entonces, por eso es muy importante hacer una corrección por el índice de producción reticulocitaria, que habla mucho de cuánto tengo yo de hematocrito en ese paciente o de hemoglobina, pues. Entonces, ellos dicen pues que dependiendo de la reticulocitosis y el hematocrito real que tenga el paciente, pues va a haber una corrección importante. Entonces, si ustedes ven acá, la vida media del reticulocito según el hematocrito va a variar. Es decir, si yo tengo 45, voy a tener ese reticulocito de sangre en sangre periférica un día.
Si yo tengo 35, 1.5 días, si yo tengo 25, 2 días, y si yo tengo 15 de hematocrito, voy a tener 2.5 días ese reticulocito circulante. Es decir, que entre más bajito tenga yo el hematocrito, más reticulocitos circulantes debo tener, y yo siempre debo tener en cuenta esa corrección y no simplemente decir, ay, si es que tengo 2 de reticulocitos o más de 2, va a definir que esa anemia es hemolítica. O que tengo pues una hemorragia aguda, que es la otra cosa que me puede aumentar los reticulocitos. ¿Qué otra cosa vamos a tener dentro del laboratorio? Y creo que es algo que todos omitimos. Todo el mundo ve el hemograma, si tiene volumen corpuscular medio bajito y ya. A todo el mundo se le olvidó el extendido de sangre periférica, y por ahí desde hace 3 días venía mostrando un esquistocito, desde hace 2 días venía mostrando dianocitos. Entonces el extendido de sangre periférica es fundamental para evaluar la parte de anemias. Si bien usted tiene que ver el hemograma completo, porque yo siempre les digo, bueno, listo, tiene anemia, tiene alguna alteración de alguna otra línea, porque el enfoque es muy diferente si yo tengo todas las líneas comprometidas o si yo tengo una sola línea comprometida. Entonces, si yo tengo una sola línea, listo, venga, yo me fijo en el extendido. ¿Qué voy a tener en el extendido? Entonces les voy a mostrar las formas más comunes y después vamos a ver un cuadrito con las menos comunes. Pero entonces el extendido me puede decir, vea, es que usted tiene macrocitosis, y entonces yo tengo macrocitosis y todo el mundo me dice deficiencia de B12, y resulta que no tengo deficiencia de B12 y hasta ahí llegamos. No, yo puedo tener causas adicionales para tener macrocitosis, y son mielodisplásicos, síndromes mielodisplásicos, mieloma múltiple, hipotiroidismo, medicamentos. Probablemente no usemos mucho hidroxiurea, pero metformina creo que usa muchísima gente. Y con metformina, inclusive si usted lleva más de 1 año de consumo de metformina, debería hacerse mediciones de B12 porque se puede alterar la absorción de la B12. Los pacientes alcohólicos tienen macrocitosis, y sangrado de hemólisis es un marcador. A mí me dicen en ronda, no, es que este paciente está hemolizando y tiene un volumen corpuscular medio bajita. Uno es como, no me cuadra, uno tiene macrocitosis, no me cuadra. Es muy raro que usted esté haciendo hemólisis y no tenga macrocitosis en el extendido. Microcitosis es otro de los que más nos reportan en el extendido de sangre periférica, y normalmente lo asociamos a deficiencia de hierro, pero hay otras causas que muchas veces nos pasan. Entonces el paciente no tiene deficiencia de hierro. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta, especialmente cuando el volumen corpuscular medio está muy bajito? Es talasemia, pues hemoglobinopatías, y dentro de ellas las talasemias. Otras más raras serían las intoxicaciones por plomo y la anemia sideroblástica. ¿Qué otros tenemos? Tenemos otras formas que de pronto no estamos tan acostumbrados a ver, pero que nos tienen que hacer llamar, listo, yo no me lo sé, pero entonces puedo ir a buscar eso que me representa. Lo que les quiero como hacer caer en cuenta es, miren siempre ese extendido de sangre periférica. Entonces, si yo tengo acantocitos, que el otro nombre que puede tener es espinoso, en espuela o espiculado, me va a hablar de anemia hemolítica microangiopática, hepatopatías o abetalipoproteinemia, cosas más raras. Tener en cuenta anemia hemolítica microangiopática y hepatopatías alcohólicas. Si yo tengo codocitos o dianocitos, esto es experiencia personal. Había una paciente que tenía dianocitos en el extendido, todo se nos pasó, y tenía realmente una falciformidad y tenía deficiencia también de hierro, y el diagnóstico estaba en el hemograma. Cuando le hicimos, obviamente la electroforesis salió, pero el diagnóstico estaba desde el hemograma. ¿Listo? Entonces, en dianocitos tener en cuenta hepatopatía obstructiva, pero también talasemias, hemoglobinopatía S, hemoglobinopatía C y S. Queratocitos o células en casco, que van a hablar de púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico o anemia hemolítica microangiopática. Dacriocitos o células en lágrima, que nos va a hablar de mielofibrosis, eritropoyesis ineficaz, talasemia o anemia megaloblástica. Drepanocitos, que sí son los típicos, que usted si ve un drepanocito es anemia falciforme, o pues sus combinados que pueden ser hemoglobinopatía C y S. Eliptocitos de eliptocitosis hereditaria, ovalocitos pues, o macrocitos de anemia megaloblástica. Esquistocitos, los esquistocitos son un bombillo pues, o un red flag que uno tiene que tener en cuenta, porque si usted ve esquistocitos en un hemograma, tiene inmediatamente que pensar en microangiopatía trombótica, y tiene que activar todo para que si ese paciente tiene microangiopatía trombótica, le tiene que correr porque se va a morir. Entonces, esquistocito es un signo de alarma fundamental en el hemograma. Los equinocitos o también crenocitos, que son de insuficiencia renal.
los esferocitos de esferocitosis hereditaria. Y con los esferocitos, una cosa pues aquí que les quiero hacer hincapié es que como son tan rojitos y tan concentraditos, una de las cosas que a uno también lo alerta en el hemograma para pensar en esferocitosis hereditaria es que no solamente voy a tener volumen corpuscular medio bajo, sino que voy a tener hemoglobina corpuscular media alta, porque están tan concentraditos que es la única causa, por decirlo así, que le va a decir, listo, tengo volumen corpuscular medio, pero tengo hemoglobina corpuscular media alta, piensa en esferocitosis hereditaria. ¿Listo? Estomatocitos de estomatocitosis hereditaria y megalocitos o macrobalocitos de anemia megaloblástica. Otro que se nos pasa, Rouleau y clumping, y a veces los confundimos. Un fenómeno de Rouleau es el apilamiento en monedas y el clumping es como esos agregados que vamos a ver de los glóbulos rojos. Normalmente el Rouleau es más de mieloma múltiple o macroglobulinemia de Waldenström, y el clumping, que son esos agregados, los vamos a ver más en crioglobulinemias. Lo otro que tenemos que ver en el hemograma es el ADE o el ancho de distribución eritrocitaria, que muchas veces nos reportan en inglés RW. Y el ancho de distribución eritrocitaria, si bien se ve como un parámetro muy sencillo, si usted tiene un ancho de distribución eritrocitaria alterado, lo que le está hablando es que posiblemente tiene deficiencia de micronutrientes, porque yo que estoy diciendo con un ancho de distribución eritrocitaria, que todos mis eritrocitos están muy parecidos, listo. Pero si yo empiezo a ampliar ese ancho de distribución eritrocitaria, quiere decir que yo voy a tener poblaciones muy heterogéneas, en donde puedo tener o muy chiquitos o muy grandes. Entonces eso me puede hablar de que si tengo microcitosis, la causa más común es deficiencia de hierro, y que si yo tengo macrocitosis, la causa más común es deficiencia de B12. Como estamos hablando entonces de deficiencias, pues hablemos de deficiencia de hierro, porque a veces pedimos 400 cosas y a veces simplemente va a ser necesario pedir una ferritina o una saturación de transferrina para poder hacer el diagnóstico. Acá en la deficiencia de hierro les quiero hacer hincapié, porque me pasa mucho en ronda que yo puedo tener deficiencia de hierro sin anemia. ¿Listo? Entonces muchas veces, yo tengo deficiencia de hierro pero el paciente no está anémico, entonces a nadie le reponen hierro. No, si usted tiene deficiencia de hierro, así no está anémico, tiene indicación de reposición de hierro, sea oral, sea venoso porque no lo tolera, pues la forma ya la veremos después, pero tener en cuenta que inclusive pues aquí lo ponen como una ferritina menor de 40, pero hay pacientes con ferritina de 4 con hemoglobina de 13, hasta que no agotan el depósito no hacen la anemia. ¿Listo? Y la saturación de transferrina, que es la otra que nos va a ayudar, porque yo puedo tener ferritinas altas en el contexto de enfermedades inflamatorias, por ejemplo falla cardíaca, por ejemplo enfermedad renal crónica, por ejemplo un lupus, por ejemplo una infección, y eso me va a dar ferritinas altas pero con saturaciones de transferrina bajas. ¿Por qué? Porque la hepcidina me está secuestrando el hierro, pero la saturación me va a seguir dando baja. Me puede hablar de anemia de enfermedad crónica, pero también me puede hablar de deficiencia relativa de hierro, que es lo que nos pasa, por ejemplo, en falla cardíaca y en enfermedad renal crónica, donde tenemos unas metas más altas de ferritina por encima de 100 y por encima de 20 la saturación de transferrina, y que si yo tengo alguno de esos dos marcadores por debajo de los valores 100 o 20, yo tengo que suplementar hierro a esos pacientes. La otra que tenemos es la deficiencia de B12 y ácido fólico, y aquí quiero hacer hincapié porque nosotros dentro del armamentario no está tan fácil medir ácido metilmalónico y homocisteína, pues o a veces no salen tan rápido y se demora más. Entonces, si ustedes ven, la mayoría de las veces uno va a tratar deficiencia de B12 por debajo de 300, o sea, si a uno le da un valor por debajo de 300, usted dice, trátele deficiencia de B12, pero eso no necesariamente va a ser así. ¿Qué quiere decir? Yo estoy muy seguro que tengo deficiencia de B12 si a mí la vitamina B12 me da por debajo de 140. Pero si a mí la vitamina B12 me dan 340 y 300, si yo fuera muy estricto, tendría que hacer homocisteína y ácido metilmalónico. Si ustedes recuerdan, esto es el metabolismo de los folatos, o lo que a veces se denomina inclusive trampa de folatos, y entonces yo voy a necesitar para ese metabolismo de los folatos vitamina B12 como cofactor para la conversión. Entonces yo voy a acumular homocisteína, y por eso es que cuando yo tengo realmente deficiencia de B12, voy a tener aumentada
la homocisteína, ¿listo? Porque no voy a hacer esa conversión que tengo acá. Y lo otro es que para poder pasar, ay, casi me llevo el computador, de metilmalónico de succinil-CoA, yo voy a tener entonces también como cofactor B12. Es decir, que yo también voy a tener acumulado metilmalónico y por eso es que yo tengo aquí aumentados homocisteína y metilmalónico cuando realmente tengo deficiencia de B12. Con ácido fólico es otra cosa un poquito dificultosa porque realmente para uno decir que tiene deficiencia de ácido fólico uno debería hacer medición de ácido fólico intraeritrocitario, eso no es fácil de hacer. Muchas veces lo que se dice es trate las dos, pues dele tratamiento a las dos, porque si, pues, el ácido fólico, los niveles en sangre de ácido fólico se suben con una lechuga. Usted comió lechuga ese día le va a dar normal el ácido fólico. Entonces, encontrar un ácido fólico por debajo de 4 realmente es muy difícil. Entonces, si usted tiene la duda, una de las cosas que se dice es trate las dos de una vez. El otro elemento de laboratorio que tenemos es la aptoglobina, y la aptoglobina se las traigo acá porque muchas veces decimos, pues si yo tengo hemólisis, entonces pues la lógica que uno diría es, pues la aptoglobina debería estar aumentada, pues, o al menos mi lógica siempre me ha dicho eso y la lógica de muchos estudiantes, pero si uno entiende cómo funciona la aptoglobina, pues realmente va a entender que la aptoglobina cuando yo tengo una anemia hemolítica está disminuida, porque la aptoglobina se va a unir a esa hemoglobina que queda sueltica, y al unirse a esa hemoglobina que queda sueltica, entonces yo no voy a tener tanta aptoglobina circulante, sino que voy a tener la unidad de hemoglobina, y eso no es lo que yo voy a medir, yo mido la aptoglobina solita. Entonces por eso en anemia hemolítica yo voy a tener la aptoglobina consumida. Listo, aquí les quise mostrar, esto es un modelo de guinea pig, en donde tengo un paciente que no tiene aptoglobina pero no tiene hemólisis, los riñoncitos se ven muy bonitos, y aquí tengo un ratoncito que no tiene aptoglobina y uno que sí tiene aptoglobina. Entonces, como logró unirse esa hemoglobina y el hierro pues que tiene la hemoglobina a la aptoglobina, en estos que sí tienen aptoglobina ustedes los ven un poquito más claritos que estos. ¿Por qué? Porque todo el hierro se oxidó, entonces me puso aquí el riñoncito mucho más oscuro y aquí está mucho más clarito. ¿Listo? Entonces esto es demostrando que realmente la aptoglobina tiene una unión a la hemoglobina y al hierro y por eso pues se consume en anemias hemolíticas. Lo otro entonces, si yo estoy pensando que tengo una anemia hemolítica, ya sacando las deficiencias y pues hablando de hemólisis en general, es que si yo, listo, dije, tengo reticulocitos altos, tengo una aptoglobina alta, la aptoglobina por cierto muchas veces se demora mucho en llegar, entonces no nos podemos fiar solamente de eso. Entonces listo, le voy a hacer una LDH, que es lo otro que me puede ayudar. La LDH es muy inespecífica y se puede elevar por muchas cosas, pero me puede apoyar. Entonces listo, aptoglobina, LDH alta, tengo reticulocitos altos, estoy pensando en una anemia hemolítica. Las anemias hemolíticas se dividen en inmunes y no inmunes. Entonces, para yo saber si yo tengo una anemia hemolítica inmune o no inmune, tengo que hacer un CUMS directo. Y aquí hago el énfasis en directo, el indirecto es el que se le hace a las maternas. El directo yo quiero ver que esos anticuerpos sí estén pegados al glóbulo rojo. Entonces, por eso es un CUMS directo y no un indirecto. En el indirecto yo veo los anticuerpos circulantes, en el directo yo veo es que sí estén pegaditos al glóbulo rojo. Si el CUMS directo me da positivo, yo tengo que hacer una cosa que se llama un CUMS fraccionado, y ese CUMS fraccionado lo que me va a decir es si es por anticuerpos calientes o si es por anticuerpos fríos la anemia hemolítica, y eso me va a orientar más o menos a la patología probable que yo podría tener en ese paciente. Yo puedo tener anemias hemolíticas mixtas, es decir, por anticuerpos calientes y fríos a la vez. Y aquí les quise traer esta gráfica que me parece supremamente bonita, que es del New England. Es porque a veces se hace esa clasificación y todo el mundo es feliz clasificando en intravascular y extravascular. Y resulta que esa clasificación de anemia hemolítica intravascular y extravascular, yo puedo hacer anemia hemolítica de las dos, sea anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. Y entonces yo les quise traer acá porque entonces yo tengo aquí anemia hemolítica y voy a hacer hemólisis extravascular, esto es por anticuerpos calientes, pero también podría hacer hemólisis intravascular como la ven acá, y lo mismo pasa por este lado que son anticuerpos fríos. Entonces diferenciar esa parte no es como, pues no se recomienda esa clasificación de intravascular y extravascular.
Aquí como para traerles, yo siempre tengo mnemotecnias y yo me grabé anticuerpos calientes, la Guajira es caliente, entonces los IgG es de calientes, y Manizales es frío, entonces los IgM son de anticuerpos fríos. ¿Listo? Aquí es como un grafiquito de mostrarles que uno puede tener mixtas, ¿listo? Entonces yo tengo los anticuerpos positivos, si son IgG positivas definitivamente son calientes, y si son IgG positivas, CD3 positivas, IgM positivas o negativas, yo debería medir aglutininas. Si las aglutininas me dan más de 64, entonces yo pensar en una mixta. Si no, me debería pensar en anticuerpos calientes. Si sí, lo que yo entonces debería pensar es que yo tenga un síndrome por aglutininas o una enfermedad por aglutininas, buscar enfermedad subyacente, o si no busco enfermedad subyacente, entonces hacer una médula ósea. Esto es a grandes rasgos, lo pueden ver mejor en ese artículo del New England para que detallen pues un poquito más la gráfica. Lo otro entonces de anemias hemolíticas, que yo les decía, si yo veo esquistocitos en sangre periférica lo tengo que pensar, es una microangiopatía trombótica. En la microangiopatía trombótica lo otro que yo puedo medir es ADAMS 13. El ADAMS 13 se debería medir desde un principio para saber si sí es o no es. Sin embargo, el hecho de que usted no pueda medir ADAMS 13 no le precluye darle terapia a ese paciente. La otra que tengo de anemia no hemolítica es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Ya aquí estoy hablando de cosas mucho más raras, pero a veces cuando a uno no le dan las cosas le toca empezar a pensar por acá. De anemia hemolítica, entonces de hemoglobinuria paroxística nocturna, es un desorden clonal adquirido que tiene mutaciones en el gen PIK-A. Son deficientes en proteínas ancladas al glicosilfosfatidilinositol y tiene 3 variantes que son hemolíticas con alteración de la médula ósea y una variante subclínica. Hay un compilado que dice como dónde debo buscar esos pacientes, a quién les debo como pensar. Son eventos trombóticos, entonces yo me trombosé y no tengo una causa, especialmente si es abdominal, que tenga orina de color oscuro, que tenga dolor intermitente y que tenga anemia, pues que yo no pueda como saber por qué. Entonces ahí son como las indicaciones de buscar hemoglobinuria paroxística nocturna, y para hemoglobinuria paroxística nocturna lo que uno debe hacer es una citometría de flujo. Y en esta citometría de flujo, entonces aquí ustedes ven la normal y aquí ven un paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna, y lo que ustedes ven es que hay diferentes, aquí pues está completamente todo rojito. Estas que se ven en amarillito son células que son deficientes en CD55, CD59 y CD45. ¿Listo? Entonces eso es lo que me hace la citometría de flujo, mostrarme como esa alteración en esa marcación. Por último, vamos a hablar de hemoglobinopatías, penúltimo, de hemoglobinopatías. Entonces son las alteraciones que se van a presentar en las cadenas de globina, listo, pueden ser alfa o beta. La más común y la que todos conocemos es anemia falciforme, y probablemente el test que casi todos conocemos es un test de ciclaje. El test de ciclaje se aprovecha, pues lo que hace es agregar una solución salina con buffer que va a contener un agente reductor, pero se aprovecha que en las hemoglobinopatías el hierro férico no puede unir el oxígeno, convirtiendo la hemoglobina en una forma desoxigenada que polimeriza la solución y la hace turbia. Entonces lo que yo veo en un test de ciclaje, ahí estoy así, es esta de acá. Si ustedes ven acá, no puedo ver hacia atrás las lineecitas. Esto es un test de ciclaje positivo. Puede tener falsos positivos como hiperlipidemia, hemoglobinopatías raras y demasiada sangre o solución en la prueba, y falsos negativos en bebés menores de 6 meses y con hematocrito bajo. Pero entonces si yo no hago una prueba de ciclaje, sino que quiero estar mucho más seguro de que tengo, hago una electroforesis de hemoglobina. Acuérdense que uno puede hacer electroforesis de proteínas y hemoglobina y son muy distintas. Y en la electroforesis de hemoglobina, entonces yo voy a ver es qué hemoglobina me está predominando. Entonces normalmente pues yo que tengo una hemoglobina A, eso es lo normal. Uno puede tener un poquito de fetal, que no es lo más común, pero cuando yo hago entonces una electroforesis de hemoglobina, antes uno hacía electroforesis de hemoglobina ácida y alcalina, pero entonces se solapaban algunas hemoglobinopatías. Entonces lo que ahorita se hace es una electroforesis capilar, que me va a separar en diferentes regiones los diferentes tipos de hemoglobina. Aquí ustedes ven una electroforesis completamente normal donde el pico es con A, ¿cierto?
tenemos una fracción del 97.5% de A y tengo una A2 en 2.5% que está dentro de los valores normales. Y aquí tengo una hemoglobinopatía S. Ustedes van a ver acá que voy a tener un predominio de la S, aunque también tengo hemoglobina A, voy a tener también hemoglobina F y tengo algo de A2, pero lo que está predominando acá es una hemoglobinopatía S o una falciformia. Lo otro que se puede hacer es por HPLC sirve más en talasemias y tiene un problema y es que produce comigración de la hemoglobina A2 y la hemoglobina E. Y por último, ahora sí, esta es más rara aún, son los defectos de membrana, pero con los defectos de membrana, pues hay una cosa, ya les mencioné la esferocitosis, que en la esferocitosis es como mirar si ese globulito rojo está muy rojito y ver la hemoglobina corpuscular media. Pero lo otro, entonces les quise traer acá la membrana de un glóbulo rojo, porque lo que vamos a tener van a ser alteraciones en la banda 3, en la espectrina, en la anquirina, que nos van a llevar a que esa membrana sea mucho más frágil, y por eso es que uno hace una cosa que se llama un test de fragilidad osmótica. Este es el test de fragilidad osmótica que, dependiendo de si yo tengo una esferocitosis, eliptocitosis, estomatocitosis o serocitosis, voy a tener las alteraciones que vemos acá, y es que el test de fragilidad osmótica esté aumentado, esté normal, esté disminuido. Pero si yo quisiera estar más seguro, entonces hay una cosa que se llama un EMA binding, que es lo que pues en teoría más se debería hacer, porque el test de fragilidad osmótica es un poquito más complejo, tiene más bemoles. Entonces el EMA binding lo que hace es que ustedes ven aquí, un paciente que está normal, y este es un paciente que tiene alteraciones, es decir, que tiene, esta es anquirina 3. Entonces ustedes van a ver que la fluorescencia va a ser completamente distinta en este con respecto a este. Entonces la explicación está más o menos acá, que cuando uno hace un EMA binding y suma la fluorescencia es muy diferente en este con respecto a este. Entonces, como la fluorescencia va a ser completamente distinta, pues ahí nos va a hacer el diagnóstico. Finalmente, entonces vamos a tener otros exámenes que pueden hacerse en esos pacientes y tener en cuenta que a veces se nos pasan. Entonces el paciente estaba anémico, no encontramos como la causa, y tener en cuenta que puede ser la TSH que tenga alterada por toda la parte del metabolismo, entonces que no se nos puede hacerle una TSH. La función hepática, porque cuando yo tengo una función hepática alterada, entonces puedo tener también trombocitopenia, puedo tener también leucopenia y puedo tener anemia. La función renal, por la producción de eritropoyetina. En el hipogonadismo en algunos casos se puede producir anemia, y en falla cardíaca o estados inflamatorios crónicos por el secuestro de la hepcidina. Eso era lo que tenía para contarles. No sé si tienen alguna pregunta.